Chris y yo hemos estado juntos por 10 años, casados por 6. Nuestra vida era sencilla pero estable. Él trabajaba en el área de TI, no era el tipo más ambicioso, pero sí constante. Tenía buena condición física, colaboraba con las tareas del hogar y, en general, éramos felices. No buscaba la perfección, solo confiabilidad, y durante un tiempo eso fue exactamente lo que obtuve. Luego todo cambió. Hace 6 meses, un conductor bajo los efectos del alcohol se pasó un semáforo en rojo y embistió su coche a toda velocidad. El impacto fue brutal, sufrió varias costillas rotas, fractura de pelvis, hemorragia interna. Lo llevaron de urgencia a cirugía y casi no lo logra. Pasé días en el hospital sin dormir, aterrada de perderlo, la idea de vivir sin él era insoportable. Pero sobrevivió y, durante un tiempo, eso fue todo lo que importó. Los médicos nos advirtieron que la recuperación sería un proceso largo. Necesitaría terapia física, paciencia y dedicación para volver a caminar. No me importaba cuánto tardara, yo estaba lista para hacer lo que hiciera falta. Usé todos mis días de descanso y, al final, tuve que tomar licencia sin goce de sueldo para cuidarlo. Me convertí en su enfermera, su cuidadora y su apoyo emocional. Cocinaba para él, lo bañaba, le cambiaba las vendas. Cada parte de mi vida giraba en torno a asegurarme de que estuviera bien. Al principio, me repetía que esto era algo temporal, que, por mucho dolor y agotamiento que sintiera, valdría la pena al final y que, una vez superado lo peor, volveríamos a la vida que teníamos antes. Estaba equivocada. La terapia física se suponía que sería el camino de regreso a la normalidad. Los médicos le dieron el visto bueno para empezar a moverse tan pronto como fuera seguro, pero él no quería. Cada sesión era un pleito, ponía excusas, se quejaba del dolor, decía que necesitaba más tiempo. Lo entendía, recuperarse de algo así no es fácil. Pero en cierto punto tienes que dar el paso, tienes que intentarlo. Él nunca lo hizo. Lo que empezó como una vacilación comprensible se convirtió en una negativa absoluta. Se pasaba los días sentado en el sofá viendo televisión, deslizando el dedo por su teléfono, sin hacer absolutamente nada. Subió de peso rápidamente porque se negaba incluso a intentar ejercicios leves. Cuando en su trabajo le ofrecieron la posibilidad de trabajar a distancia, lo rechazó diciendo que no estaba listo. Pasaron semanas, luego meses, y yo tuve que compensar todo lo demás. Sus pagos por incapacidad apenas cubrían algo, así que tomé turnos adicionales para llegar a fin de mes. Regresaba a casa después de un día completo de trabajo, agotada, y me encontraba con la casa hecha un desastre, el fregadero lleno de platos sucios, la ropa sin lavar, la basura desbordada. Lo único que él hacía era pedir comida a domicilio y jugar videojuegos. Le suplicaba que al menos se encargara de tareas pequeñas mientras yo no estaba, algo, lo que fuera, para aligerar mi carga. Siempre prometía que lo haría. Nunca lo cumplió. Cada vez que cruzaba la puerta, era como entrar a una zona de desastre, y ahí estaba él, recostado en el sofá como si no supiera por qué yo estaba molesta. Probé de todo, palabras de aliento, ser más estricta, poner ultimátums. Hasta lo amenacé con llamar a su familia para que lo hicieran reaccionar si él no tomaba responsabilidad por sí mismo. Siempre decía que mejoraría mañana, pero ese mañana nunca llegó. En algún momento, me di cuenta de que ya no era su esposa, me había convertido en su empleada doméstica, su cuidadora y su sueldo. Me cansé. El momento en el que todo se desmoronó de verdad fue la semana pasada. Había tenido un turno muy duro, llegué a casa exhausta y de inmediato percibí un olor a comida podrida. El fregadero estaba lleno de platos sucios, había una caja de pizza en la mesa de centro con manchas de grasa y medio vacía, y él seguía en el sofá, con el control en la mano y la mirada fija en la pantalla, como si no tuviera ninguna responsabilidad en el mundo. Entonces levantó la vista y me preguntó qué íbamos a cenar. Algo dentro de mí explotó. No pensaba desvivirme trabajando todo el día para volver a casa y encargarme de un hombre que se negaba a mover un dedo. No seguiría sacrificando mi propio bienestar por alguien que ni siquiera intentaba ayudarse a sí mismo. Le dije que estaba harta, que si no enderezaba su vida, no veía sentido en seguir casados. ¿Su reacción? Se rió. De verdad se rió, como si yo estuviera siendo ridícula, como si fuera yo quien estaba en falta. Hizo un comentario a medias sobre cómo se suponía que yo debía apoyarlo en la salud y en la enfermedad, como si esto fuera otra dificultad que debíamos superar juntos. Pero esto no era enfermedad, no era algo ajeno a su control. Era una elección,
Elegía quedarse ahí sentado todo el día, elegía estancarse, elegía dejarme a mí con toda la carga. Esa noche dormí en la habitación de invitados. A la mañana siguiente, hice mi maleta y me fui. No he vuelto a casa desde entonces. Su madre me llamó furiosa después de que me fui. Dijo que lo había abandonado cuando más me necesitaba, que había roto mis votos, que no tenía lealtad. Sus amigos y su familia también empezaron a contactarme, repitiendo lo mismo, que debía tener paciencia, que él seguía en recuperación, que debía darle más tiempo. Pero, ¿cuánto tiempo se supone que debo darle? Han pasado 6 meses y solo ha empeorado. ¿Cuánto más debo esperar para que empiece a intentarlo de nuevo? ¿1 año? ¿2? ¿Para siempre? ¿En qué momento la paciencia se convierte en facilitación de su comportamiento? No sé si este matrimonio puede salvarse. No sé si todavía existe una versión de él a la que pueda amar. Pero sí sé una cosa, no puedo vivir así. Edith, respondiendo algunas preguntas y dando más contexto. No esperaba que esta publicación se hiciera tan popular y he leído tantos comentarios como he podido. Mucha gente hizo preguntas y suposiciones, así que quería aclarar algunos puntos y dar algo de historia. ¿Por qué no lo presioné más para que hiciera terapia al principio? Hice todo lo que pude para motivarlo en su recuperación. Programé sus sesiones de terapia física, le recordaba la hora en que tenía que ir e incluso me ofrecía llevarlo. Fue algunas veces, pero se quejaba constantemente de lo doloroso y agotador que era. Los médicos fueron claros, era normal sentir molestias, pero debía esforzarse para superarlas. Sin embargo, siempre decía que no estaba listo o que necesitaba más tiempo. Si intentaba insistir, se ponía a la defensiva, diciendo que yo no entendía lo difícil que era para él. Con el tiempo, simplemente dejó de asistir y nada de lo que dije, rogarle o discutir, cambió eso. ¿Por qué no llamé antes a su familia para pedir ayuda? Su madre siempre lo ha consentido, incluso antes del accidente. Lo trataba como si fuera de cristal, justificando cada fallo o contratiempo. Sabía que si le contaba lo que pasaba, no lo iba a presionar, lo iba a solapar. Y eso fue exactamente lo que ocurrió cuando finalmente la llamé. En lugar de alentarlo a poner su vida en orden, me culpó a mí por no tener más paciencia. Todo giraba en torno a lo difícil que era la situación para Chris, nunca se fijaba en que yo me estaba ahogando, intentando mantenerlo todo en pie. ¿Tenía problemas de salud mental? No soy psicóloga, pero, mirando hacia atrás, creo que la depresión influyó. Sin embargo, también creo que se aprovechó de eso como excusa. Tenía todos los recursos a su disposición, médicos, terapeutas y una pareja comprensiva, pero en lugar de buscar ayuda, optó por el camino de menor esfuerzo. Intenté que hablara con alguien, se negó. Le propuse terapia de pareja, se burló. En algún punto tuve que aceptar que no podía obligarlo a preocuparse por su propia situación. ¿Me arrepiento de haberme ido? Ni por un segundo. Lo único de lo que me arrepiento es de haber pasado tanto tiempo creyendo que cambiaría. Update 1. Tras unos días en casa de mi hermana, me vi bombardeada por reclamos. Su mamá, sus amigos e incluso conocidos en común empezaron a juzgarme, pintándome como la esposa fría y desconsiderada que simplemente abandonó a su marido cuando más me necesitaba. Ninguno parecía entender lo que yo había vivido esos últimos 6 meses. No era yo quien carecía de motivación, era él. Yo pasaba mis días en el trabajo, luego me encargaba de la casa y trataba de mantener todo a flote mientras Chris no hacía nada. Ni siquiera tenía un descanso. No pedía gran cosa, solo un poco de ayuda, pero recibía absolutamente nada a cambio. Le envié un mensaje a Chris, intentando entablar un diálogo, dándole la oportunidad de demostrar que aún le importaba. No pensaba rendirme de inmediato. Él tenía que enseñarme que estaba dispuesto a esforzarse para arreglar las cosas. Le dije que si quería salvar el matrimonio, necesitaba probar que estaba dispuesto a cambiar, dedicarse a su recuperación, dejar de ser tan egoísta y dejar de esperar que yo lo cargara con todo. Su respuesta me dejó atónita. Ni una disculpa, ni admitir sus errores, ni reconocimiento de lo que yo estaba pasando. Solo un mensaje frío e indiferente en el que básicamente decía que haber sobrevivido al accidente debía ser suficiente para mí. Ya sobreviví a la muerte una vez. Si eso no te basta, no sé qué decirte. En ese momento sentí que hablaba con un desconocido. Estaba devastada. Había estado a su lado en el momento más difícil de su vida, sacrificándolo todo por él, y eso era lo que me contestaba.
¿Cómo era posible que este fuera el mismo hombre con el que me había casado, al que apoyé incluso cuando perdió su trabajo y tuvo otros problemas de salud graves antes del accidente? Me di cuenta de que necesitaba algo más que el simple hecho de que él sobreviviera. Necesitaba un compañero, alguien que se mantuviera a mi lado y trabajara conmigo para superar los tiempos difíciles, no alguien que se derrumbara y esperara que yo me encargara de todo sin recibir nada de su parte. No podía seguir así, dando sin recibir nunca nada a cambio. Así que le dije que no volvería a casa hasta que viera un cambio real. Le expuse mis condiciones: terapia de pareja, retomar la terapia física, cualquier cosa que demostrara que estaba comprometido con mejorar, con recuperarse no solo físicamente, sino también de forma emocional y mental. Tenía que entender que esto ya no se trataba solo de él. Sus actos estaban afectando nuestro matrimonio y, si quería arreglarlo, tenía que demostrarme que de verdad le importaba. No necesitaba más promesas. ¿Lo que hizo él? Contrató a un abogado. No lo podía creer. Ni siquiera intentó dialogar o abordar los problemas que yo había señalado. Su primer paso fue poner en marcha el proceso para terminarlo todo. Ni siquiera lo planteó como resolvamos esto. Decidió que era más fácil simplemente marcharse. Fue como un balde de agua fría. El hombre con el que me casé, la persona que creía conocer, había desaparecido y en su lugar quedaba alguien que no se molestaba ni en intentar. Yo no pedía milagros, solo quería que se esforzara un poco, que demostrara que seguía importándole nuestro matrimonio. Pero en lugar de eso, prefirió dejarlo todo. Por mucho que quisiera seguir luchando, sentí alivio. Llevaba meses atrapada en este ciclo, viendo cómo mi vida y mi matrimonio se desmoronaban, intentando aferrarme a algo que ya no existía. Lo había estado cargando todo mientras él se limitaba a recibir sin dar nada a cambio. No fue solo la carga física la que me rompió, sino el desgaste emocional. Llevaba tanto tiempo rogándole que se esforzara, que al menos intentara llegar a un punto medio, pero se negaba. Y ahí me di cuenta de que había estado luchando en vano durante demasiado tiempo. La ironía de todo esto es que su familia se apresuró a defenderlo, culpándome por dejarlo, sin fijarse en que yo llevaba meses lidiando con todo a solas. Nadie reconocía lo duro que fue para mí cargar con todas las responsabilidades o lo desgastante que era verlo negarse constantemente a ayudarse a sí mismo. Se apresuraron a condenarme sin ver la imagen completa. No lo abandonaba por maldad, sino porque ya no podía más. No podía seguir dando a alguien que ni siquiera estaba dispuesto a intentarlo. Cuanto más lo pensaba, más claro lo veía. Esto no se trataba solo del accidente, sino de un problema profundo que venía arrastrándose desde antes. El accidente fue el detonante, lo que me obligó a enfrentar la realidad de lo que nuestro matrimonio se había convertido. No estaba lidiando solo con un hombre que se estaba recuperando de una lesión. Estaba lidiando con alguien que se había desconectado emocionalmente, que había dejado de interesarse por la relación. Aún así, mientras su abogado avanzaba con los papeles del divorcio, no podía sacudirme la decepción. Quería creer que, en el fondo, Chris se daría cuenta de sus errores, de cuánto me había dado por él, y que lucharía por salvar lo nuestro. Pero eligió el camino fácil. Ni siquiera intentó. Me sentía como si hubiera estado creyendo en un amor que podría superar cualquier cosa, y al final me di cuenta de que en realidad no estaba construido sobre bases sólidas. Cuando la vida puso a prueba esos cimientos, se vinieron abajo. No sé si hago bien en marcharme. Parte de mí teme estar rindiéndome demasiado rápido. Pero luego recuerdo todo lo que he dado, todo el tiempo y la energía que he sacrificado por alguien que no hace su parte. No me siento culpable por querer algo mejor, por querer un compañero que se presente, que luche por nuestra relación, que al menos intente. Siento que lo merezco. Y Chris, con todo el amor que alguna vez hubo, no parecía importarle lo suficiente como para dármelo. Final update. Perdón por no actualizar antes, pero esto va a ser largo por todo lo que ha pasado. Cuando vi los papeles del divorcio, parte de mí se sintió devastada. Todavía había una parte que quería creer que podíamos arreglarlo, que Chris al final reaccionaría y se daría cuenta de cuánto había sacrificado por él. Pero en el fondo sabía que esto ya se había acabado. No me quedaba nada por dar y no podía seguir sometiéndome a esa montaña rusa emocional esperando un cambio que nunca llegó. Aún así, dolió. La certeza de la situación me golpeó más fuerte de lo que pensé. Conforme pasó el tiempo, ocurrió algo extraño. En medio del caos del proceso de divorcio, encontré algo. No eran las pruebas típicas que imaginas en una separación conflictiva,
No había fotos ni confrontaciones explosivas, solo unos cuantos estados de cuenta bancarios que no cuadraban. Chris había retirado sumas grandes de dinero, muchas más de las que cabría esperar de alguien que no trabajaba y se suponía que estaba en recuperación. Me pareció sospechoso, así que empecé a investigar. No sabía qué iba a encontrar, pero sentía la urgencia de saber. Lo que descubrí me dejó en shock. Jane, su exnovia, esa de la que me contó que se había mudado hace años, había regresado a su vida y le estaba dando dinero. No era cualquier cantidad, sino lo suficiente para que yo me cuestionara todo. Lo enfrenté y, cuando admitió que ella lo había estado ayudando, me quedé paralizada. Explicó que Jane le daba apoyo emocional durante su recuperación, lo cual no tenía ni pies ni cabeza. ¿Por qué recurrir a ella y no a mí, su esposa? Fue la gota que derramó el vaso. Luego vino la auténtica bomba. No solo Jane lo apoyaba económicamente, también había regresado a la ciudad hacía meses. No era solo cuestión de dinero, sino que estaba presente en su vida mientras yo, literalmente, hacía todo por él. Lo que más me dolió no fue la infidelidad como tal, sino que la hubiera elegido a ella por encima de mí. Ella me había reemplazado. No era simplemente que estuviera desmotivado, me estaba abandonando emocionalmente a favor de alguien de su pasado, alguien que no tenía motivo para quedarse, pero que lo hizo por compasión a su estado. Él no quería esforzarse en mejorar, así que buscó a alguien que alimentara su ego y le dijera lo que quería oír. En los meses desde el accidente, él se había estancado cada vez más. Yo le di todo el tiempo y el espacio posibles, pero nada servía. Él prefería seguir sumido en su propia miseria mientras yo trabajaba sin parar para sostenerlo todo. Él optó por quedarse en su zona de confort, regodeándose en la autocompasión. Lo peor fue saber que, mientras yo esperaba que se recuperara y que nuestra relación se sanara, él se estaba deteriorando aún más, emocional y mentalmente. Jane fue una vía de escape, y él la dejó ocupar el lugar de una esposa que lo cuidó, lo apoyó y lo fue todo para él. Me sentí como una tonta. Creí que cuando él se recuperara, volveríamos a la normalidad y nuestra relación se arreglaría. Ignoré las señales, pasé por alto su falta de esfuerzo y creí que al final reconocería todo lo que yo hacía. En lugar de eso, descubrí que me había traicionado. Al saber lo de Jane, todo se volvió muy claro. Chris no pensaba cambiar, no quería mejorar por mí ni arreglar nada. Necesitaba un camino fácil, alguien que lo consintiera, que lo elogiara y le dijera que todo estaba bien mientras él seguía sin hacer nada. Pasé semanas debatiendo si confrontarlo, pero la verdad salió a la luz de tal manera que no podía negarla. Esto ya no era un bache en nuestro matrimonio, sino la confirmación de toda una serie de decisiones que él tomó, que hacían imposible que yo siguiera luchando por alguien que no se respetaba ni a sí mismo. Él había cortado lazos conmigo emocionalmente. Si yo seguía aferrándome, solo me iba a lastimar más. Llevaba meses cuidando a un hombre que ni siquiera se interesaba en cuidarse. Ya no era solo la lesión física, se había vuelto alguien perezoso, compadeciéndose de sí mismo y distante a nivel emocional. Y a pesar de todo lo que hice por él, ni siquiera podía acercarse a la mitad del camino. Tomé la decisión de soltarlo. No fue fácil ni inmediato, pero después de enterarme de la verdad, supe que era la única opción que tenía. No se trataba de un mal momento en el matrimonio, era el resultado de una serie de decisiones suyas que me habían obligado a marcharme. Mientras asimilaba todo, el divorcio seguía su curso. Chris intentó solicitar una pensión argumentando que no podía trabajar debido a sus lesiones, pero los médicos decían que él sí podía volver a trabajar con algunas adaptaciones, algo que se negaba a considerar. Luego estaba Jane, viviendo con él y ayudándolo económicamente. Todo era un gran desastre, y yo ya no iba a ser la encargada de solucionarlo. El divorcio fue caótico y, por un tiempo, sentí que lo perdía todo. Sin embargo, conforme pasaban las semanas, empecé a sentirme aliviada. No lo dejaba a él, sino a la versión de él que había dejado de existir. Mientras se resolvían los trámites legales, me enfoqué en mí misma por primera vez en meses. Empecé terapia, retomé mi rutina y me dediqué a mejorar mi condición física. Sentía que, por fin, recuperaba el control de mi vida. El destino, sin embargo, suele cobrar factura. No estaba preparada para lo que pasó después. 3 meses después de que finalizara nuestro divorcio, Jane lo dejó. Al parecer, ella entendió que ayudarlo en su recuperación era una cosa, pero vivir con alguien perezoso y desempleado, que no hacía ni el más mínimo intento, era otra historia. Entonces apareció Chris,
intentando volver conmigo como si nada hubiera pasado. Me escribió mensajes larguísimos sobre cómo se había dado cuenta de sus errores, cómo quería una nueva oportunidad. Me dijo que yo era la única que de verdad se había preocupado por él. Pero yo ya lo tenía claro. Lo bloqueé sin pensarlo 2 veces. Al mirar atrás, no me arrepiento de haberlo dejado, solo de no haberlo hecho antes. Edith. He estado leyendo sus comentarios y quiero aclarar algunas cosas, porque mucha gente ha dicho cosas sin fundamento. En primer lugar, que quede claro que no me quedé de brazos cruzados permitiendo que Chris me pasara por encima mientras sufría en silencio. Di todo de mí en esa relación y luché por ella de maneras que no se imaginan. Cuando descubrí lo de Jane, claro que me sentí destrozada, pero no me quedé callada. Lo enfrenté y traté de entender, de arreglarlo. Sin embargo, cuando siguió mintiendo y manipulándome, haciéndome sentir como si yo estuviera loca, me di cuenta de que el problema no era yo, era él. Y no tenía por qué batallar tanto para que me escucharan y valoraran en mi propia relación. Algunos comentan que quizás valía la pena luchar más para salvar el matrimonio. He oído de todo, créanme, y no necesitan decirme que debí esforzarme más, porque lo hice. Di mi máximo a alguien que nunca estuvo realmente presente. ¿De qué sirve insistir cuando la otra persona se niega a poner el mismo empeño? El costo emocional de seguir intentando no valía la pena, y solo se puede hacer tanto cuando la otra parte te ignora o se niega a colaborar. Al final del día, no perdí a Chris. Perdí la versión de él que hace mucho tiempo dejó de ser real. Y cuando comprendí eso, me di cuenta de que no podía seguir luchando por una relación que ya estaba muerta desde hacía tiempo. Para quienes cuestionan lo rápido que seguía adelante tras el divorcio, sí, lo hice. No me avergüenza. La vida continúa y tengo derecho a sanar y avanzar a mi propio ritmo. No le debo a él ni a nadie mi sufrimiento. Elegí priorizarme y, después de todo lo que pasé, es lo mínimo que merezco. Mucha gente se queda estancada en el pasado, incapaz de soltarlo, y yo me negué a ser así. Gracias de nuevo a todos los que me han mostrado su apoyo, significa mucho para mí, más de lo que puedo expresar aquí. A quienes todavía estén en situaciones difíciles, recuerden que no tienen que seguir sufriendo por alguien que no los valora. No dejen que nadie los convenza de que no merecen algo mejor. Ojalá todos encuentren la paz que merecen también.